Un tranquilo viaje a casa se convierte en una situación peligrosa cuando Olivia Carter, la directora del FBI, es detenida por un policía blanco sin razón alguna. Al principio, parece una parada de rutina, hasta que la sospecha se transforma en hostilidad. Una linterna apuntando a su rostro. Una acusación sin fundamento. Y luego, su mano se mueve hacia su pistola. Pero lo que él no sabe es que la mujer a la que está amenazando no es cualquier mujer negra. Es la única persona que podría acabar con su carrera en un instante. Fue un día largo en la oficina. Olivia Carter, directora del FBI, había pasado horas en reuniones consecutivas, revisando informes de inteligencia y manejando un caso de alto perfil. Ahora, mientras el sol desaparecía en el horizonte, finalmente sintió un respiro. El caos del día había quedado atrás. El suave zumbido de su Chevrolet Tahoe negro llenaba la carretera silenciosa mientras conducía de regreso a casa. El cielo se había oscurecido, los últimos tonos de naranja desvaneciéndose en el azul profundo de la noche. Los faroles parpadeaban con un ritmo constante, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Exhaló, desabrochando el primer botón de su impecable blusa blanca mientras se permitía anticipar una noche tranquila. Una cena casera, una copa de vino y tal vez una hora de lectura antes de dormir. Pequeños placeres que, después de la semana que había tenido, se sentían como un lujo. Las calles estaban casi desiertas, salvo por uno que otro coche que pasaba. Un raro momento de soledad, un momento que se había ganado. Entonces, de la nada, un destello de luces rojas y azules llenó su espejo retrovisor. Sus manos se tensaron instintivamente sobre el volante mientras sus ojos se deslizaban hacia el velocímetro. Exactamente en el límite. Había usado las direccionales correctamente. No se había pasado ningún alto. Frunció el ceño. ¿Por qué me están deteniendo? Lanzó una mirada rápida al espejo lateral, observando la patrulla detrás de ella. No tenía las sirenas encendidas a todo volumen, pero el mensaje era claro. Oríllese. Olivia sabía mejor que nadie que no debía cuestionarlo. Soltó ligeramente el acelerador y guió su SUV con suavidad hacia el costado de la carretera, dejando que el instinto tomara el control. Su mente, sin embargo, ya iba a 1000 por hora. Una mujer negra, sola, detenida por la policía en la noche. El peso de esa realidad cayó sobre ella como un manto pesado. Había visto demasiados titulares, demasiadas historias que empezaban justo así, pero no siempre terminaban bien. Tragó saliva, su mandíbula apretándose apenas. Pero ella no era cualquier mujer negra. Era la directora del FBI. Si se trataba de una simple parada de tráfico, todo se resolvería en cuestión de segundos. Y aún así, en lo más profundo, lo sabía. Esto podía salirse de control en un instante. Inspiró hondo y encendió sus faros delanteros, asegurándose de que toda el área estuviera bien iluminada. Era un hábito adquirido tras años de experiencia. Si algo pasaba, la visibilidad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lentamente, extendió la mano hacia el tablero y activó la grabación en su teléfono, asegurándolo en su soporte. No porque esperara problemas, sino porque entendía la realidad. Sus dedos se aferraron al volante. Mantuvo sus manos visibles, su postura firme y serena. Alerta, pero sin miedo. Las luces parpadeantes de la patrulla destellaban contra la oscuridad. No sabía qué iba a pasar después, pero algo en su instinto le decía, esto no sería una parada de rutina. El resplandor de las luces de la patrulla rebotaba en los espejos laterales, iluminando el interior de la SUV de Olivia con un brillo pulsante y rítmico. A través del espejo retrovisor, lo vio acercarse, un policía blanco de complexión robusta, de mediana edad, con una postura rígida y un aire de autoridad inflexible. Oficial Rick Thompson. Su expresión ya estaba marcada, una mirada de sospecha, control y una hostilidad silenciosa. Sus botas crujieron contra el pavimento mientras se acercaba al lado del conductor, con una mano descansando cerca de su pistola enfundada. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Él estaba al mando aquí. Cuando llegó a la ventanilla, no la saludó. Ni un buenas noches, señora. Ni una explicación. Solo un golpe seco en el vidrio, corto y autoritario. Olivia exhaló lentamente. Luego, con un movimiento controlado, presionó los controles de la ventana y la bajó. La voz del oficial Thompson sonó cortante, desprovista de cortesía. Licencia y registro. Sin introducción. Sin justificación. Solo una orden. Olivia no se inmutó. Había estado en situaciones mucho más intensas que esa. Había interrogado criminales de guerra, desmantelado complots terroristas, derribado sindicatos criminales.
Podía manejar a un policía arrogante. Se inclinó hacia la guantera, sus movimientos lentos, deliberados. Al mismo tiempo, su mirada permaneció fija en Thompson, observándolo tanto como la observaba a ella. Por supuesto, respondió con calma. ¿Pero puede decirme por qué me detuvo? Su voz no tenía agresividad, solo una autoridad tranquila. Firme, segura. Thompson se encogió de hombros, impasible. Te veía sospechosa. Las cejas de Olivia se fruncieron. Ahí estaba. No por exceso de velocidad, no por una luz trasera rota. Solo, sospecha. Su rostro permaneció inexpresivo, pero internamente sintió el desprecio asentarse en su pecho como un peso frío. Esto no era solo una parada de tráfico. Era cuestión de poder. Thompson cambió ligeramente su postura, separando más los pies, como si se preparara para una confrontación. Esperaba resistencia, pero Olivia estaba serena, compuesta, inquebrantable. Inclinó la cabeza, analizándolo. Luego, con una precisión calculada, dijo: ¿Me veía sospechosa? Eso no es una razón legal para detenerme. Sus palabras fueron parejas, controladas, pero con peso. Un desafío directo. Una negativa a someterse a una autoridad sin fundamentos. La mandíbula de Thompson se tensó. Eso no le gustó. Para nada. El aire nocturno se sintió más denso. La tensión, espesa como el humo, envolvió a ambos como una línea de batalla invisible. El rostro de Thompson se endureció mientras las palabras de Olivia flotaban en el aire. Un desafío directo. Una negativa a ceder. Sus dedos se cerraron alrededor de la linterna pesada que llevaba en el cinturón, y en un movimiento rápido, la arrancó y la apuntó directamente al rostro de Olivia. El haz cegador cortó la oscuridad, obligándola a entrecerrar los ojos mientras su visión se nublaba momentáneamente. ¿Traes drogas? ¿Armas? La voz de Thompson era más filosa ahora, cargada de acusación. Gente como tú siempre anda en algo. Ahí estaba. Las palabras eran predecibles, incluso esperadas. Las manos de Olivia se aferraron con más fuerza al volante, pero se obligó a mantener la compostura. Años de experiencia le dijeron exactamente lo que estaba pasando. Él la estaba empujando, provocándola, tratando de forzar una reacción, pero ella no le daría el gusto. Inhaló por la nariz, se estabilizó. Luego, con un control calculado, respondió: no, oficial, y le agradecería que dejara de hacer acusaciones falsas. Su voz era mesurada, sin defensividad, sin confrontación, solo innegablemente firme. Las fosas nasales de Thompson se abrieron con ira. El control que creyó tener sobre la situación se le escurría entre los dedos como arena, y eso no le gustó. Su mano libre golpeó con fuerza la puerta del coche con un estruendoso «ban», el sonido retumbando en la quietud de la noche. Olivia ni siquiera pestañeó. «No discutas con la policía», ladró, su voz elevándose con furia. «Solo haz lo que te digo». Ella lo miró directamente, firme, sin titubear. «Necesito una razón legítima para esta detención antes de cooperar». Un músculo en la mandíbula de Thompson se crispó. Su paciencia se había agotado. Su mano derecha descendió a su cadera. Desabrochó la funda. Olivia lo vio en tiempo real. El ligero cambio en su postura. El movimiento de sus dedos cerrándose en torno al mango. El inconfundible clic de un arma siendo liberada de su sitio. Y así, en un solo latido, la situación pasó de acoso a una amenaza mortal. El mundo pareció ralentizarse. La tensión chisporroteó como electricidad en el aire nocturno, envolviendo a Olivia por todos lados. Observó con atención, su respiración medida, su mente afilada como una navaja, mientras los dedos del oficial Thompson se cerraban sobre la empuñadura de su arma. Entonces, la desenfundó. Un destello de metal, el frío acero de su pistola, ahora alzado y apuntando directamente a ella. «Sal del auto. Ahora», bramó Thompson, su voz cargada de furia y adrenalina. El cañón del arma, el arma que ahora estaba completamente dirigida hacia ella, hizo que el pulso de Olivia retumbara en su pecho. No se movió. No podía moverse. No porque tuviera miedo, sino porque sabía, con absoluta certeza, que cualquier movimiento repentino podría ser interpretado como una amenaza. Había visto esta escena antes. Los titulares, los videos, los oficiales alegando que se sintieron amenazados. Un movimiento equivocado podía significar la diferencia entre vivir o convertirse en otro nombre en las noticias. Lentamente, con una precisión calculada, Olivia levantó ambas manos, asegurándose de que fueran claramente visibles en la tenue luz. Su voz se mantuvo firme, sin titubeos. «Oficial,
Estoy grabando toda esta interacción. Levantó ligeramente el mentón, señalando con un leve gesto el teléfono montado en su tablero. La pantalla estaba encendida, transmitiendo en vivo. El punto rojo de grabación parpadeaba, capturando cada segundo. Los dedos de Thompson se apretaron aún más alrededor de su arma. Por primera vez, la duda destelló en su mirada. El siguiente movimiento de Olivia tenía que ser calculado. Con una lentitud casi agonizante, movió una de sus manos, no hacia la puerta, ni hacia la guantera, hacia su teléfono. Podía sentir la mirada de Thompson perforándola como la de un depredador, su arma aún levantada. Pero no se detuvo. Sus dedos rozaron la pantalla del celular, marcando un número que conocía de memoria. Se llevó el teléfono al oído, su voz serena, pero con una autoridad incuestionable. Aquí Olivia Carter, directora del FBI. Me están deteniendo ilegalmente a punta de pistola. Por una fracción de segundo, el mundo entero pareció congelarse. El rostro de Thompson cambió. Una grieta en su confianza. No esperaba eso. Su postura se rigidizó, sus nudillos blanqueando contra la empuñadura del arma. Pero entonces, en lugar de retroceder, dobló la apuesta. No me importa si trabajas para el FBI, espetó, su voz tambaleándose entre el pánico y la arrogancia testaruda. El arma no bajó. No estás por encima de la ley. El aire se volvió sofocante. Todo el mundo pareció pender de un hilo. El ambiente estaba cargado, el pulso de Olivia firme, pero alerta. La pistola del oficial Thompson seguía apuntándola, sus nudillos blancos de la presión. Entonces, el distante sonido de sirenas aproximándose. Las luces rojas y azules parpadearon, iluminando la carretera y cortando la oscuridad mientras dos patrullas más chirriaban al detenerse detrás del vehículo de Thompson. Las puertas se abrieron de golpe. De una de ellas salió el jefe de policía Daniel Harris, un veterano curtido de unos 50 años, conocido por su disciplina y sentido del orden. Sus ojos afilados escanearon la escena de inmediato, captando la imagen de una mujer sola en una SUV, con las manos en alto, y a Thompson, con el arma desenfundada y el rostro endurecido por la arrogancia. La expresión de Harris se oscureció. Thompson, ¿qué demonios está pasando aquí? Su voz llevaba el peso de un hombre que lo había visto todo, pero que no tenía paciencia para estupideces. Thompson se estremeció y lanzó una mirada nerviosa a su superior. Por primera vez, la duda se infiltró en su postura. Olivia permaneció en silencio, inmóvil, observando cada detalle. Harris avanzó unos pasos, su ceño frunciéndose al obtener una mejor vista de la mujer en el asiento del conductor. Y entonces, lo reconoció. Su rostro cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de golpe. Su boca se entreabrió ligeramente, como si acabara de ser golpeado por un tren de carga. Sabía exactamente quién era ella. Su tono cambió al instante, pasando de la frustración a la incredulidad absoluta. ¿Tienes la más mínima idea de quién es ella? El rostro de Thompson se volvió pálido. Su agarre sobre el arma se aflojó ligeramente, la confusión destellando en su mirada. Su vista saltó entre Harris y Olivia, su mente tambaleándose mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Balbuceó, su arrogancia tambaleándose de golpe. La expresión de Harris se endureció. Su voz bajó de tono, afilada como un cuchillo. Acabas de apuntarle con un arma a la directora del FBI, imbécil. El cuerpo de Thompson se tensó de inmediato. El color desapareció por completo de su rostro, mientras la realidad lo aplastaba como una ola gigante. Había metido la pata. Y feo. Su boca se abrió, desesperado por encontrar una excusa, alguna manera de salir de esa situación. Yo no lo sabía. No estaba cooperando. Ella. Harris no quiso escuchar más. Baja. Tú. Arma. Su voz fue tan gélida y letal que no dejó espacio para la discusión. Por un breve instante, Thompson dudó, su orgullo peleando contra su instinto de supervivencia. Pero al final, con un movimiento torpe, bajó su pistola, sus manos temblorosas. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y nada de lo que dijera ahora lo salvaría. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Olivia bajó las manos con calma, su pulso estable, pero su mente completamente alerta. Se inclinó hacia el tablero y, con un simple toque, detuvo la grabación. Todo había quedado documentado. El rostro de Thompson era un cuadro de incredulidad y pánico. Sabía lo que venía. El jefe Harris exhaló lentamente, su disgusto evidente cuando se giró hacia Olivia. ¿Está usted bien, señora? Olivia asintió, pero su mirada nunca se apartó de Thompson. Tengo todo en video, afirmó,
su voz tranquila pero letal. Luego, con un gesto firme, extendió su teléfono hacia el jefe. Este hombre abusó de su autoridad. Apuntó con un arma a una ciudadana sin justificación. Espero acción inmediata. Harris no dudó. Sabía que no había manera de salvar a Thompson. Giró hacia sus oficiales. Arréstenlo. Thompson dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con desesperación. Espera. No pueden hacer esto. Pero en cuanto sus compañeros avanzaron, la realidad lo golpeó como un muro de concreto. Uno de los oficiales le sujetó la muñeca y la retorció detrás de su espalda, mientras otro le quitaba el arma de la funda. Clic. El sonido inconfundible de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Por primera vez en toda la noche, el miedo reemplazó su arrogancia. No pueden arrestarme. Solo estaba haciendo mi trabajo. Ella se estaba resistiendo, pero nadie lo escuchaba ya. Sus propios compañeros permanecieron en silencio, sus rostros inexpresivos. La puerta de la patrulla se abrió de golpe, y con un último empujón, Thompson fue arrojado dentro. Un oficial caído en desgracia. Un hombre derrotado. Y el mundo entero estaba a punto de enterarse de por qué. Al amanecer, el video estaba en todas partes. Cada cadena de noticias transmitía las impactantes imágenes. Una directora del FBI siendo detenida ilegalmente a punta de pistola. Las redes sociales estallaron en indignación. Los hashtags se volvieron tendencia al instante. Las protestas se extendieron por toda la ciudad. Los titulares nacionales aparecían en cada pantalla. Oficial apunta su arma a directora del FBI. Indignación nacional. La presión era inmensa. El departamento sabía que no había manera de encubrir esto. Y el caso contra Rick Thompson avanzó más rápido que cualquier juicio policial en la historia reciente. 2 semanas después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, activistas, funcionarios del gobierno. Todos querían presenciar el momento en que se haría justicia. Thompson estaba sentado en la mesa de la defensa, su postura rígida, sus hombros, que alguna vez llevaron orgullo, ahora caídos. Su abogado intentó dar un giro a la situación. Todo fue un malentendido. El oficial Thompson solo seguía el protocolo. Pero las imágenes decían lo contrario. Cada palabra, cada amenaza, cada momento de abuso de poder. Y entonces llegó el golpe final. Olivia Carter subió al estrado. Su presencia era imponente, pero serena. La sala entera quedó en absoluto silencio mientras hablaba. El poder sin control lleva a la injusticia. Su voz no tembló. Si permitimos que oficiales como Rick Thompson sigan operando con impunidad, el sistema que se supone debe protegernos se convierte en una herramienta de opresión. Dejó que sus palabras se asentaran, su mirada recorriendo al jurado. Y eso no puede ser tolerado. Los alegatos finales fueron rápidos. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Y cuando regresaron, el veredicto fue leído en voz alta. Culpable de abuso de autoridad, de discriminación racial, de poner vidas en peligro sin justificación. Su sentencia: 4 años en una prisión federal. Cuando Thompson fue escoltado con las esposas en las muñecas, su expresión estaba vacía, sin rastro de la arrogancia que alguna vez lo definió. La misma manera en la que había empujado a Olivia hacia el miedo aquella noche, ahora caminaba hacia un futuro que nunca vio venir. Y Olivia Carter permaneció de pie, inquebrantable, porque la justicia había sido servida. La sala del tribunal había quedado en silencio hacía mucho, pero su eco resonó en todo el país. El caso de oficial Rick Thompson vs. La justicia ya no era solo sobre una detención ilegal. Era sobre todas las detenciones ilegales. Era sobre cada abuso de poder. Y era sobre asegurarse de que nunca volviera a suceder. En las semanas siguientes, el impacto del juicio sacudió a las agencias policiales en todo el país. Departamentos enteros quedaron bajo escrutinio. Se implementaron nuevas políticas. Cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales. Protocolos estrictos para detenciones de tránsito. Entrenamiento intensivo en prejuicio racial y tácticas de desescalada. Por primera vez en mucho tiempo, las conversaciones estaban ocurriendo. Conversaciones que ya no podían ser ignoradas. Porque el mundo había visto el video. Habían escuchado las palabras. Y habían sido testigos de lo que pasa cuando el poder se descontrola. Este ya no era solo el combate de Olivia Carter. Era el de todos. De pie, en el podio de una conferencia de prensa nacional, Olivia Carter miró hacia las cientos de cámaras destellando frente a ella. Los ojos de la nación estaban sobre ella. Ajustó el micrófono, respiró hondo y habló. Esto nunca fue solo sobre castigar a un oficial. Su voz era clara, firme, inquebrantable.
Esto es sobre garantizar que la justicia sea real. La sala entera se quedó colgada de cada una de sus palabras. No podemos construir una sociedad justa si aquellos que juraron protegernos abusan de su poder. Dejó que esas palabras calaran hondo. La rendición de cuentas no es un ataque contra las fuerzas del orden. Es una salvaguarda necesaria para preservar su integridad. Se enderezó ligeramente, recorriendo la sala con la mirada antes de pronunciar sus palabras finales. Si la justicia solo es para algunos, entonces no es justicia para nadie. Y me niego a aceptar eso. Una oleada de aplausos estalló. No era el tipo de aplauso para un discurso bien dicho. Era el tipo de aplauso que nace de aquellos que creen en el cambio. Y Olivia Carter lo sabía. Esto era más grande que ella. En la imagen final, un solo cuadro capturó el contraste de dos destinos. De un lado, el oficial Rick Thompson, esposado, siendo escoltado fuera de la sala. La cabeza gacha, el peso de sus decisiones aplastándolo. Del otro lado, Olivia Carter, de pie, firme, inquebrantable, sabiendo que no solo había luchado por ella misma, había luchado por algo más grande. Esta historia no es solo una historia, es un reflejo de la realidad. ¿Cuántas veces se ha negado la justicia? ¿Cuántas veces los que tienen poder han abusado de su autoridad? ¿Cuántas veces se ha silenciado a quienes no tienen voz? La lucha por la justicia no es cuestión de bandos. Es cuestión de elegir lo correcto. Si queremos un cambio real, debemos exigirlo. Porque si el poder queda sin control, todos pagamos el precio. Si crees en la justicia, en la rendición de cuentas y en la equidad, defiéndelo. Comparte esta historia. Mantén viva la conversación. Porque el cambio real empieza contigo. Dale like, comparte y suscríbete para más historias que importan. Porque mañana tendremos otra historia que vale la pena contar.